Vamos a continuar con la siguiente sesión. Pues justamente el doctor Eduardo Ferat. Él es médico cirujano del aparato digestivo, doctor en ciencias. Es jefe de área de la División de Investigación Clínica en la Coordinación de Investigación en Salud aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y nos va a hablar el día de hoy acerca de aspectos moleculares de la obesidad desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria. Buenos días nuevamente. Después de estas cifras y datos escalofriantes que nos dio a conocer el doctor González, verdaderamente la cosa se pone dramática. Ahorita vamos a ver algunos aspectos asociados a la obesidad, por supuesto, desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria. Algunas cosas muy generales, diría yo, y enfatizar que existen diferentes condiciones que nos pueden llevar a una condición sistémica inflamatoria, una condición inflamatoria sistémica y crónica, entre ellas, por supuesto, la obesidad de la que vamos a hablar ahorita, pero en un momento más se hablará sobre otras condiciones que pueden llevar a esta inflamación sistémica, pero esta inflamación, lo importante o lo relevante es que nos va a generar problemas de salud a nivel importante, ¿no? Como por ejemplo el síndrome metabólico, diabetes, la enfermedad metabólica hepática por ácidos grasos o infiltración por ácidos grasos, enfermedades cardiovasculares, por supuesto depresión. Vamos a tener en la siguiente charla algo que será seguramente muy interesante por el doctor Lenin Pavón, la parte que va a involucrar a los aspectos psicológicos, inmunosenescencia, etc. Nos centraremos aquí en obesidad y en ello hay que decir, por supuesto, que los pacientes que viven con obesidad tienen 7 veces más riesgo de desarrollar diabetes y los pacientes con sobrepeso tienen 3 veces más el mismo riesgo cuando se comparan con la población normal. Esto nos pone en una situación de verdadera pandemia y esto yo creo que es importante enfatizar y cada vez hablar más sobre obesidad, dado que es un problema que está incrementándose, como el doctor González lo dijo. Aquí una serie de sucesos que me parece que son importantes o acontecimientos relevantes. Lo primero es que se conoce ya alteración en el metabolismo de la glucosa, esto es a finales de los años 30 del siglo pasado, pero después se encontraron que hay mediadores inflamatorios en circulación y proteínas de fase aguda en enfermedades asociadas a la obesidad, como por ejemplo diabetes y enfermedad cardiovascular. Después se detectó que el incremento en la expresión de citocinas proinflamatorias con el factor de necrosis tumoral en el tejido adiposo de modelos múridos se asociaba con resistencia a la insulina. Después encontraron que neutralizando este factor de necrosis tumoral mejoraba la sensibilidad a la insulina. Posteriormente se encontró que la inhibición de la señalización a la insulina obedecía al efecto de TNF sobre la fosforilación de este substrato del receptor de la insulina, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, y esto va a involucrar, por supuesto, la activación de sinasas intracelulares como JNK que promueven la resistencia a la insulina en el tejido adiposo. En el tejido adiposo, además, es rico de células de la respuesta inmune o inflamatoria, especialmente los macrófagos, que son aquellos que producen más cantidad de factor de necrosis tumoral, y en este sentido, en la obesidad entonces se empezaron a caracterizar estos macrófagos y se identificaron como fenotipos M1, M2, pro y antiinflamatorios respectivamente. Pero esta llegada de células inflamatorias al tejido adiposo va a depender de la expresión de receptores de quimiosinas como CCR2, que va a tener a su ligando que es MPS1, y ahorita vamos a hablar de eso, que va a reclutar células en el tejido adiposo. Finalmente, los macrófagos con un fenotipo CD11 positivo se acumularán en el tejido, especialmente en las estructuras que son similares a coronas, y actualmente se sabe que la dicotomía que existe
entre los macrófagos M1 y M2 no es la más adecuada porque ya los macrófagos tienen mucho más plasticidad funcional y adaptación a la condición de la misma obesidad. Entonces, en esto quiero hablar un poquito sobre los componentes del tejido adiposo. Aquí en esta caricatura mostramos que hay matriz extracelular, están los adipocitos, los fibroblastos, tenemos vasos sanguíneos, además de fibroblastos, por supuesto aquí en esta red compleja, y células de la respuesta inmune, que son los linfocitos, que no solamente los linfocitos T, sino los linfocitos NK, los linfocitos T-rex, que son los T reguladores, y además los macrófagos. Esto va a tener importancia, por supuesto, en la respuesta inflamatoria. Cuando tenemos ya, como comentó el doctor González, un balance positivo, lo que encontraremos es que se incrementa la masa del tejido adiposo, hay hipertrofia del tejido adiposo por infiltración de macrófagos y otras células de la respuesta inmune, y hay liberación de ácidos grasos libres, como lo comentaremos ahorita, y esto nos lleva a un estado de estrés del retículo endoplásmico, hipoxia y estrés oxidativo. En este Northern Blot nosotros podemos observar ya cuál es la diferencia que encontramos en personas con obesidad y personas delgadas en cuanto a la expresión de esta citocina que es TNF-alfa, y observamos claramente que los obesos o las personas que viven con obesidad tienen mayor expresión de TNF-alfa. Ahora bien, este estudio está interesante porque en una serie de pacientes, 9 mujeres a las que estudiaron y biopsiaron y tomaron tejido adiposo subcutáneo, observaron que después de programarlas a una dieta de 12 semanas, las concentraciones en transcritos de TNF se redujeron después de 12 semanas, antes de la dieta y después de la dieta. Creo que este es un artículo muy clásico del 95, esto ahora creo que ya no se podría hacer porque fueron biopsias antes y después de la dieta de tejido celular adiposo, pero lo que sí se puede observar es, además de la disminución de los transcritos de TNF-alfa, como también las concentraciones de insulina en plasma también se redujeron. En este sentido, esta caricatura quiero mostrárselas acá porque va a resumir un poco lo que ya el doctor González en una sola diapositiva comentó, pero aquí, por supuesto, citocinas como TNF-alfa, interleucina 1, son ligandos de sus receptores correspondientes y van a activar una cascada de señalización intracelular que nos va a llevar a la activación de un regulador del factor NF-κB, que es un factor de transcripción intracelular, y este IKK2 lo que va a hacer es inducir la activación de serinas en el dominio del receptor de la insulina que nos van a llevar a resistencia a la insulina. Estos son los factores claves de toda esta respuesta inflamatoria, lo que nos van a llevar a la respuesta inflamatoria. No solamente estas moléculas proinflamatorias, sino también el estrés oxidativo a partir de la hiperlipidemia y la hiperglicemia, los ligandos del receptor RAGE, que son estos compuestos glicados, y los ácidos grasos libres nos van a llevar a través del receptor de TLR2 y TLR4 la activación de esta molécula, esta sinasa intracelular, que nos llevan a la resistencia a la insulina. Otro factor muy importante, por supuesto, es la disbiosis que se sufre en esta condición de obesidad, que a través de la liberación de PAMPs como el LPS se une a su receptor TLR4 y esto es capaz de activar también IKK2 y nos lleva a la activación de NF-κB y su translocación nuclear para inducir la transcripción genética de más mediadores inflamatorios y liberación de estos a la circulación. IKK2 también induce la activación y la formación del inflamosoma que nos va a llevar también a la resistencia o a incrementar la resistencia a la insulina. Y por otro lado también IKK2 lo que va a hacer es inhibir la actividad de este receptor, de esta molécula transcriptora intracelular que va a inducir la activación de mTOR para también favorecer la inactivación de los dominios del receptor de la insulina e incrementar la resistencia a la insulina. También los ácidos grasos libres que se unen a su receptor de ácidos grasos libres inducen la transcripción y la producción de ceramidas que van a favorecer la resistencia a la insulina. Entonces, toda esta serie de resumida, por supuesto, de factores contribuyen a este fenómeno de resistencia a la insulina en las personas que viven con obesidad. Ahora bien, se menciona mucho de la respuesta inflamatoria de bajo grado en estas personas
Y en este estudio, que es relativamente reciente, y aquí hay cirujanos presentes y van a entender bien, cuando se trató de comparar la cirugía de manga gástrica con la cirugía de Enyé de Roux, el bypass, y se midieron los valores séricos de citocinas pro y antiinflamatorias en el periodo preoperatorio y un seguimiento a 6 meses. Este estudio básicamente era para comparar el tipo de cirugía y la regulación de la respuesta inflamatoria. Pero aquí hay varios aspectos interesantes. Se midieron interleucina 6, se midió TNF-alfa también, acá, que no se alcanza a ver por aquí, pero interleucina 6 acá, interleucina 10, y lo que observaron es que de todas las moléculas pro y antiinflamatorias determinadas, solamente 3 de ellas alcanzaron a tener diferencias estadísticamente significativas, de tal manera que si hay una respuesta inflamatoria, sí se pudiera decir que es sistémica, sí de bajo grado por las concentraciones que ustedes ven, pero además no es una respuesta generalizada. Ya lo veremos más adelante, porque no todas son moléculas como las citocinas clásicas, sino han tratado de evaluar en otros estudios, como ven, más o menos recientes también, en donde se hace análisis de pacientes obesos y aquellos no obesos, y se evalúan otras moléculas que participan en la respuesta inflamatoria, como son el receptor del factor de necrosis tumoral, el receptor 1, tipo 1, y lo que encuentran es que en aquellos que son obesos sí hay un incremento en las concentraciones séricas de la fracción soluble de este receptor, y en este mismo caso podemos también no solamente evaluar las citocinas, sino las adipocinas, y claramente sí se ve que hay incremento de estas hormonas que se asocian con el apetito, y en las personas obesas se ve claramente el incremento de la grelina, y como ya veremos posteriormente, y esto es de manera más o menos consistente, también hay disminución en las condiciones de obesidad de adiponectina. Cuando se trata de comparar no solamente en obesos, sino en obesos que tienen complicaciones, en aquellas personas con obesidad que tienen además, que viven con diabetes mellitus, el problema de la respuesta inflamatoria a expensas de ciertos mediadores es mucho más evidente. Y esto lo podemos ver cuando evalúan el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2 del factor de necrosis tumoral, y se observa que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aquellos que viven con diabetes mellitus tipo 2, se encuentran incrementadas estas concentraciones. Lo mismo sucede para la grelina en los pacientes diabéticos, pero no siempre los mediadores inflamatorios pueden encontrarse incrementados, como encontramos aquí interleucina 8, que es una quimiosina y que en los pacientes diabéticos se encuentra disminuida. Ahora, hablando de comorbilidades y hablando de algo que ya el doctor González había comentado también, aquellas personas que viven con diabetes podemos encontrarlas metabólicamente sanas y metabólicamente no sanas, y esto lo podemos ver acá, como en este ensayo, en donde incluyeron pacientes con obesidad y que estaban con un aspecto de metabolismo sano, o sea, pacientes metabólicamente sanos, y los compararon con aquellos que no tenían esta salud metabólica, y se hicieron análisis de transcritos en grasa subcutánea y en grasa visceral, y los resultados verdaderamente llaman la atención. Cuando se analizaron, por ejemplo, citocinas antiinflamatorias, genes de citocinas antiinflamatorias, los transcritos, encontraron que adiponectina e interleucina 10, que predominantemente son antiinflamatorias, no se encontraron diferencias entre ellos. En el contexto de la grasa visceral, estos mismos transcritos antiinflamatorios tampoco encontraron diferencias. Cuando analizaron otro tipo de moléculas, como son las citocinas proinflamatorias en tejido subcutáneo, en ningún caso evaluando interleucina 1, interleucina 6, 8, 18, quimiosinas, especialmente CCR2, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Lo mismo aplicando para quimiosinas, y lo mismo en grasa visceral cuando analizaron genes de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Por lo tanto, lo más importante, o la conclusión más importante de este artículo, que también es reciente, como verán, es que el bajo riesgo cardiovascular de los pacientes que viven con obesidad y se encuentran metabólicamente sanos no depende de la respuesta inflamatoria del paciente. Esto resulta a lo mejor
paradójico, pero son los hallazgos que se están encontrando. Y esto complica mucho más las cosas, evidentemente. De tal forma que no solamente hay citocinas involucradas en esto y quimiosinas, sino ya recientemente, como ven acá también, se han empezado a promover otras moléculas a las que se les llaman organoquinas y que son producidas tanto por el tejido adiposo como por el hígado, por el músculo e incluso intestinales y por el páncreas, que al ser liberadas de estos órganos, entonces sí, en los macrófagos de tejido adiposo pueden activar sinasas como JNK, como JAK-STAT o fosfatidilinositol 3-fosfato, y estas moléculas pueden inducir la diferenciación y cambiar el fenotipo de los macrófagos del tejido adiposo a los macrófagos de tipo M1, que son los clásicamente inflamatorios, o los M2, que son los antiinflamatorios, pero recientemente se han estado ya caracterizando otros, que son los monocitos asociados a la oxidación o los monocitos activados metabólicamente y aquellos macrófagos asociados a lípidos. Esto, por supuesto, también tiene caracterización inmunofenotípica y entonces lo que se ve es que estos macrófagos tipo M1 expresan moléculas como CD11C, CD68 y su papel a través de la liberación de citocinas proinflamatorias es inducir la intolerancia a la glucosa y el síndrome metabólico. Pero, por otro lado, estos M2 que expresan diferentes moléculas se han clasificado también en 3 tipos diferentes y estos son con una tendencia más antiinflamatoria. Pero además tenemos a los otros macrófagos que son los monocitos relacionados con la oxidación y que tienen precisamente una producción antioxidante, una función antioxidante, o aquellos macrófagos asociados a lípidos que tienen su función principal es generar inflamación en condiciones de hipertrofia y generar la disfunción metabólica. Y recientemente también, publicado en Nature Immunology, hacen un análisis de este componente de células macrófagos en el tejido adiposo y entonces categorizan a los macrófagos en la gente delgada y en la gente con obesidad. Y en aquellas personas delgadas encuentran que hay predominantemente 2 tipos de macrófagos, que son los macrófagos que se encuentran en el espacio perivascular y los macrófagos que están en el espacio no perivascular y que ellos expresan diferentes inmunofenotipos, como ya se había resaltado hace un momento en la diapos anterior, pero con un predominio de una actividad de tipo antiinflamatoria. Y lo que sucede en los obesos, en donde empieza a haber formación de estructuras similares a coronas, como vemos nosotros aquí, que son estos adipocitos rodeados de macrófagos, en donde estos realmente son heterogéneos y tienen una plasticidad y una adaptación en respuesta a la obesidad y con expresión de moléculas en la superficie como son CD9, TREM2 y CD11C, y dependiendo del contexto pueden tener, además de la función inflamatoria, una función lisosomal y asociarse al metabolismo lipídico a través de la expresión de diferentes genes que estamos mencionando acá. Entonces, como ven, la situación no es solamente pro y antiinflamatorios, sino es un poco más allá. Y como en este caso creo que la cirugía es un aspecto importante a tocar, la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo hasta ahora para el tratamiento de la obesidad severa y se ha convertido en una opción terapéutica para el paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2. En este caso, lo que es la cirugía metabólica, que yo considero que es más apropiadamente denominada, contribuye a la reducción de peso, reducción de la inflamación, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, a disminuir la resistencia a la insulina y a disminuir los riesgos y la enfermedad cardiovascular per se, y además la mortalidad asociada a las comorbilidades. Todo esto probablemente lo va a tocar un poco más adelante el doctor Aldo Ferreira cuando va a hablar del tratamiento, pero en el contexto de la cirugía, y mañana vamos a dedicar prácticamente todo el día a lo que es el tratamiento de la obesidad con la cirugía metabólica, pero casos muy particulares desde el punto de vista
metabólico quiero yo mencionar ahorita. La obesidad está claro que reduce el índice de masa corporal, por supuesto, también reduce la presión arterial, o sea, la situación de la hipertensión, también se asocia a disminución de los parámetros que hablan sobre el aspecto metabólico, la hemoglobina glicada también, reduce las concentraciones de ALT, pero persistentemente lo que sí tiene la cirugía metabólica es que reduce las concentraciones de la proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda. También esto más o menos recientemente se ha publicado, y esto solamente en un estudio en donde se hizo manga gástrica, pero ya como les puse en una diapositiva previa y como ya también se ha publicado, las diferencias entre manga y bypass desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria parece que muy poquitas, si acaso. Este es un estudio en donde incluyeron 190 pacientes. En otro estudio, también más o menos reciente, en el que se analizaron en el 2019, se publicó también la respuesta a lo que es el índice de masa corporal, que hubo una diferencia estadísticamente significativa desde el punto de vista de antes de la cirugía y después de la cirugía, con 3 y 6 meses de seguimiento. También la respuesta a la disminución de las enzimas hepáticas, el aspecto metabólico con triglicéridos y el incremento de HDL también fue evidente, y lo que consistentemente en este tipo de cirugías metabólicas se pueden observar, que hay incremento de adiponectina con diferencias estadísticamente significativas y disminución de la leptina, que es una adiposina proinflamatoria. Pero no solamente en análisis serológico de proteínas, sino también podemos encontrar también hallazgos interesantes a nivel transcriptómico con parámetros clínicos y con parámetros bioquímicos. Aquí resalto con las flechas únicamente algunos aspectos en donde las lipoproteínas de alta densidad guardan una relación inversamente proporcional con la expresión de transcritos del receptor tipo 1 y 2 del factor de necrosis tumoral. Lo mismo sucede con la transaminasa ALT, que guarda relaciones inversamente y directamente proporcionales con la expresión del receptor 2, con la soluble, por supuesto, del TNF, y con este receptor de elementos glicados o de Advanced Glycated Elements. Y también lo que es la hemoglobina glicada la podemos encontrar en relación inversamente proporcional, directamente proporcional con el receptor tipo 2 del factor de necrosis tumoral. Lo mismo el índice de masa corporal, por supuesto, a mayor índice de masa corporal, mayor expresión de transcritos de estos receptores de TNF-alfa, de tal forma que hay una correlación directa e indirectamente proporcional con la expresión de estos transcritos. Quise incluir este artículo porque es un artículo que, aunque tiene poquitos pacientes, fue hecho en México, en el TEC de Monterrey, y hacen un análisis de moléculas serológicas, o sea, un análisis de proteínas séricas, como por ejemplo la proteína C reactiva, en donde encuentran una disminución clara después del seguimiento en estos pacientes en su postoperatorio, y además ellos sí encuentran una disminución de las concentraciones séricas de TNF-alfa. Pocos estudios realmente tienen estos análisis sobre TNF-alfa, que me parece que es súper relevante porque claro que está demostrado su efecto en la resistencia a la insulina, pero no es un efecto tan claro en este contexto en el que todos los estudios señalicen a TNF-alfa como consistentemente incrementada en los pacientes obesos. Pero aquí señalamos las adiposinas, en donde adiponectina sí se incrementa y la leptina disminuye en el postoperatorio respectivamente. Hacen análisis de otras citocinas que señalo aquí, pero quiero enfatizar una especialmente, que es interleucina 12, que muestra a la baja en el postoperatorio. Esto es relevante y consistente con lo que dijo el doctor González en su hallazgo, en sus reportes. Y quizá lo más interesante sería saber cómo para qué sirve IL-12 y por qué disminuye. IL-12 es una citocina proinflamatoria, podríamos decirlo así, pero que induce la activación de linfocitos. Entonces, no solamente son los macrófagos, sino células de la respuesta inmunológica, especialmente los linfocitos, que pueden ser
activados por interleucina 12 y los mismos macrófagos que también son activados por interleucina 12. Entonces, la disminución de esta citocina habla quizá como un mecanismo regulatorio para la activación de macrófagos. En otro estudio también relativamente reciente, en el 2023, en donde se hace un análisis de los pacientes pre y postoperatorio con índice de masa corporal, todo esto estadísticamente significativo, disminuyó la presión arterial, disminuyeron los valores de enzimas hepáticas, por supuesto la glucosa, el aspecto metabólico, colesterol y triglicéridos, se incrementó la lipoproteína de alta densidad, pero cuando se hizo una comparación de las concentraciones prácticamente de los mismos parámetros en los pacientes que tenían diabetes, en aquellos que tenían remisión de la diabetes y los que no remitieron, los hallazgos son muy interesantes. Como pueden ver, es que hubo en los no remitidos, en esta diabetes mellitus que no remitió a través de la cirugía, hay valores que claramente no responden a la cirugía. Y esto es un hallazgo interesante en los pacientes que viven con diabetes. Cuando en esta misma publicación analizaron las concentraciones de adipocinas y de hormonas en el tiempo antes de la cirugía y después de la cirugía hasta 12 meses en cada uno de ellos, adiponectina, por ejemplo, sí presentó incremento, la leptina, todas las demás presentaron disminución como la leptina, la resistina, la proteína parecida a glucógeno también disminuyó, insulina y el glucagón, todos de manera consistente. Cuando analizaron citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento como el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, prácticamente todas fueron a la baja, especialmente quiero enfatizar MCP1, que es el ligando de CCRX, que es esta quimiosina que hace las veces de favorecer la atracción de células inflamatorias al tejido adiposo. Esto es importante, entonces, hacer notar que también hay disminución y lo mismo sucede con estos factores de crecimiento que yo señalo aquí, por ejemplo, como PDGFE. Finalmente, encontramos que en las proteínas asociadas con inflamación, con migración monocítica y con resistencia a la insulina, como son ferritina, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, las quimiosinas como MSP1, IL6, TNF-beta y TGF-alfa, todas hay un fenómeno muy interesante. En aquellos pacientes que viven con diabetes que sí remitieron, hay una disminución en el seguimiento del periodo postoperatorio, como lo vemos claramente aquí, pero hay consistentemente algunos pacientes que no remitieron su enfermedad de diabetes en el seguimiento a largo plazo, como se logra ver inclusive con IL6, hay gente que no responde a la cirugía y tampoco hay disminución con respecto a los que sí remitieron. Este hallazgo sí llama la atención, por supuesto. De tal manera, ya para concluir, lo que podemos decir es que las personas que viven con obesidad sí tienen un grado de inflamación, por supuesto, y que la cirugía metabólica a lo largo del tiempo puede inducir cambios en esta respuesta inflamatoria, ya sea de incremento, disminución o sencillamente que permanezcan igual. Esto, a diferencia de las proteínas de fase aguda que uniformemente disminuyen. Creo que la conclusión, ustedes pueden tener muchas conclusiones, pero en este caso es que la respuesta inflamatoria sin duda es compleja en este grupo de pacientes, es difícil de generalizar en todos los modelos y mucho menos traspolarla al ser humano es sencillo. Los macrófagos presentan diversidad y plasticidad en el tejido adiposo, son las principales células de la respuesta inflamatoria, pero claramente no son las únicas y los linfocitos están importantemente involucrados y la falta de efecto de la cirugía sobre diferentes mediadores inflamatorios en pacientes que viven con diabetes habla de un problema hormonal e inmunológico más que el propio sobrepeso. Y esto lo dejo
por supuesto, a la consideración de ustedes. Y agradezco a los que están presentes y a los que en la distancia están su atención por esta charla. ¿Listo? Ok. Muchas gracias por su plática, doctor.